obras de Stuart Hall y que en realidad leerlo no me alcanza el tiempo. Voy a hacer una especie de resumen de esas dos obras. La primera obra es Estudios Culturales 1983, que es una serie de conferencias dictadas en la Universidad de Illinois por Stuart Hall, que específicamente es este es el libro, y este es Stuart Hall. Entonces, yo de aquí tomé de las 16 conferencias, me pareció interesante tomar la conferencia número 16, donde, digamos, Stuart Hall lo que hace primeramente es abordar la cultura rasta, es decir, los rastafaris, que es una cultura que él conoce muy bien precisamente porque proviene de Jamaica, ¿no es así? Y acá es interesante porque para Stuart Hall el Rasta era una lengua extraña tomada de la Biblia que no les pertenecía a los Rastafaris, dieron vuelta al texto para otorgarle significación a sus experiencias, ello los llevó a resignificarse como nuevos sujetos políticos, se reconstruyeron como negros en la América antillana y de esa forma construyeron un nuevo lenguaje. No creyeron que sus únicos recursos culturales estuvieran en el pasado. No volvieron hacia atrás para recuperar tradiciones folclóricas. No nos hablen de tam-tams de la selva. Queremos usar los nuevos medios de articulación y producción para hacer una nueva música con un nuevo mensaje. Estamos ante una nueva visión de la transformación cultural. Esto es lo que comienza en una de sus conferencias, haciendo referencia al movimiento Rasta, ¿no? ¿Sí? Y ustedes saben muy bien, todo expresado a través de la voz de Bob Marley, en este caso, ¿no? Ahora, el pensamiento de Hall se inscribe dentro de lo que podríamos denominar un contextualismo radical. Esto se va a ver muy bien en el otro libro que se llama Stuart Hall sin garantías y está compilado por mi amigo Eduardo Restrepo, por Catherine Walsh y por Bish. Específicamente, el pensamiento sin garantías, esto es muy interesante porque sin garantías implica analizar la realidad social por fuera del determinismo establecido y sin la violencia epistémica, moral o política. Sus análisis se dirigen a lograr una comprensión de la coyuntura. La coyuntura precisamente es una de las características de las obras de Stuart Hall. Es decir, el estudio de la coyuntura como otros también, ¿no? Pero en el caso de Stuart Hall, digamos, la coyuntura es central. Y también es central el estudio del esencialismo. Es decir, el esencialismo, ustedes saben muy bien, no me remito a la palabra literal, ¿no? Sino quiero hacer una interpretación epistémica, ¿no? Es decir, el esencialismo es aquella teoría, por decir así, que admite que las cosas son como son, o como se deben dar, o como el canon, digamos, de la época, el canon cultural de la época, digamos, presenta. Los desencializadores precisamente son aquellos que rescatan otras voces, que rescatan otros pensamientos olvidados, defenestrados, excluidos, marginados, es decir, toda una amalgama, digamos, de construcciones culturales que actúan también sobre el territorio, pero que han sido verdaderamente ignoradas. Stuart Hall, en este caso, algo que me llamó mucho la atención, es decir, apela bastante al pensamiento de Antonio Gramsci y apela también al pensamiento de precisamente el filósofo que a mí me ha costado toda la vida, ¿no? Desde que lo empecé a leer, que se llama Louis Althusser, o Althusser. Específicamente para trabajar, digamos, la idea de lo que se llama la política de la ubicación. La política de la ubicación está necesariamente, este pensamiento está necesariamente limitado y ensimismado por el lugar de donde proviene. No es eso lo que hay que hacer. Hay que subrayar que siempre se encuentra moldeado por algún grado de posicionalidad. Dado que Stuart Hall es un pensador no esencialista, esta política de la ubicación
no debe entenderse como un reduccionismo que establece una necesaria correspondencia entre ubicación social, histórica, racial, sexual y una epistemología, ideología o política. La segunda perspectiva que se puede extraer de esto tiene que ver con la raza y la etnicidad. La tercera perspectiva, me apuro porque después esto lo van a leer, ¿no? La tercera perspectiva tiene que ver con algo que Hall, digamos, como todos, como una buena parte de estos pensadores de esta época, Lawrence, el norteamericano, Lawrence Grossberg, también trabaja un poco esta línea, pero desde Estados Unidos en este caso. El problema es que la cultura es entendida como cultura material. Apela al materialismo histórico. Yo no sé, sinceramente, si lo tenemos que estudiar, porque esto hay mucha interpretación de interpretaciones, ¿no? Es decir, a mí me parece que esa concepción también de materialismo cultural lo trabaja también un antropólogo norteamericano que se llama Marvin Harris. Yo no sé si Stuart Hall leyó a Marvin Harris, pero lo pongo, digamos, como un posible referente, porque Marvin Harris en Estados Unidos es precisamente uno de los principales creadores del materialismo cultural. La cuarta perspectiva se conecta con los asuntos de multiculturalismo, comunidad y Estado-nación. La quinta perspectiva se refiere a la vocación política de los estudios culturales. Hall sostiene que dice que la única teoría que vale la pena tener es aquella con la que uno tiene que luchar, no aquella de lo que uno habla con una fluidez profunda. Y así abre una metodología reflexiva útil, pues pone en consideración una serie de preguntas críticas. ¿Qué teorías buscamos? ¿De quiénes? ¿De quién? ¿Quiénes? ¿Para quién? ¿Quiénes? ¿Y cuál es la relación entre la opción teórica y las luchas sociales, culturales y epistémicas? Bueno, acá plantea todo un desafío que llevaría a hacer un seminario hacer esto, ¿no? Perdón. En ese sentido, la obra de Hall es deconstructiva, un término que está muy de moda, pero que ya Stuart Hall lo trabajaba en la década de los 60 y bueno, los 70, 80 y 90 y hasta los 2000 en la época en que fallece, ¿no es así? Es desconstructivista, pero tal opción nunca lo deja en el vacío ni lo conduce a un relativismo desengañado. Antes bien, se trata de un pensamiento que intenta mirar la teoría de los axiomas centrales que estructuran la realidad social, la sobredeterminación de la misma y el cambio permanente. Para Stuart Hall, la realidad es un todo complejo y no hay un solo principio que pueda cerrarla orgánicamente. Afirmar, por tanto, la preeminencia del cambio y de la sobredeterminación implica sostener la permanente crisis de la teoría. Se trata así de un autor que siempre está retando a los fundamentos teóricos, pero que sin embargo intenta reconstruirlos desde los cambios que observa en el mundo contemporáneo. Pensemos en la relevancia en América Latina de estos ensayos, que la relevancia para América Latina de estos estudios son valiosos. Ellos contribuirán a renovar el pensamiento teórico, pero también complejizarlo desde algunos postulados básicos, la crítica al eurocentrismo, la radical opción transdisciplinaria, la profunda posición deconstructivista, la apuesta por un pensamiento complejo y la necesidad de terminar posicionándose, entre comillas, sin garantías ante lo que sucede. ¿Cómo influyen qué conexiones podemos hacer de estas obras de estudios culturales y de coloniales con la geografía? Hay que hacer una aclaración. Ahí no hay todavía una definición si los estudios decoloniales están separados de los estudios culturales. Algunos autores los separan, otros autores consideran que los estudios decoloniales están dentro de los estudios culturales. Esa es una aclaración que es necesaria hacerla. Pero pregunto me pregunto, y les digo una infidencia, los integrantes de mi equipo, si precisamente me lo plantearon, ¿no? Y a raíz de eso traté de buscar las dos profesoras que tienen ahí presentes y el profesor que está ausente. En realidad ¿qué conexiones podemos realizar con la geografía? Desde ya, esto lo pienso yo, desde ya que no puede existir conexiones con una geografía colonizada, eurocéntrica, disciplinaria, homogeneizante, esencialista.
pero sí podríamos realizar un esfuerzo para pensar estas problemáticas que nos plantea Hall desde perspectivas más transdisciplinarias. Sin embargo, algunas de sus conferencias pueden tener visiones geográficas desencializantes. Nos referimos a propuestas que tiene el autor sobre los estudios caribeños. Ahí encontramos, digamos, la cuestión del estudio caribeño, de los estudios de las islas del Caribe, específicamente la de vertiente anglófona o de la vertiente francófona, como, digamos, un lugar, garantías, para poder, digamos, aplicar el problema de Hall. La idea central que nosotros proyectamos con los estudios antillanos es fijarnos específicamente y siempre sin garantías, pero es partiendo de tratar de entender uno de los complejos conceptos más frecuentes y más actuales dentro del campo, en este caso la antropología mucho, ¿no? Pero no solamente la antropología, ¿no? Yo pienso que de la ciencia social en general y escasamente de la geografía. Es el concepto de identidad cultural. Me parece que ese concepto de identidad cultural sería el disparador por medio del cual las ideas desencializantes, las ideas deconstructivas, las ideas deshomogeneizantes, digamos, las ideas que hacen una crítica a la colonización, al colonialismo, específicamente en sus vertientes de colonial o postcoloniales, podrían ser, digamos, un aliciente. Específicamente, ya estamos en las y 35, estoy justo a tiempo. No podemos, si consideramos que su obra Sin Garantías es una recopilación de sus últimos ensayos, nosotros creemos que estos estudios culturales y decoloniales deben ofrecerse así, sin garantías. Es decir, trabajar sobre un proceso de, escuche, esto es muy interesante, trabajar sobre un proceso de negociaciones teóricas discursivas e intervenciones que ayuden a descentrar el pensamiento canónico propio de los enemigos de los estudios culturales, como asimismo también a aquellos entendidos y estudiosos del tema que en su afán crítico construyen archipiélagos teóricos culturales reservados a la experticia. Aquí hay una crítica que a mí, yo me estoy dando cuenta que se me había escapado, por decir así, pero yo tengo que ser honesto con esto. Hay una crítica a esos estudios, a los estudios postmodernos, postmodernos y más los postcoloniales, específicamente los estudios de Homi Bhabha, por ejemplo, de la Yatetiva, ¿no? Que son específicamente, excesivamente teóricos, ¿no? Eh, el ejemplo de Jamaica, en este caso, podríamos empezar con Jamaica, donde el paso inicial, como planteamos en esta presentación, y dada la complejidad étnica y cultural de otros países antillanos, constituiría una fuente inagotable donde el territorio, culturas, identidades, etnias se generan, se dislocan, vuelven a mutar debido al pasado colonial. En síntesis, nuestra idea es, digamos, comenzar un proceso, intentar comenzar un proceso de decolonización del pensamiento canónico y las transferencias educativas e investigadoras que ayudan a mantenerlo o, en el peor de los casos, a revitalizarlo. Eso es un poco Bueno, de todo. Bueno, el comienzo. bueno, gracias, Miguel. Sí, bueno, Miguel ha tratado de hacer una apretada síntesis de múltiples conceptos que implican la trayectoria de este autor. ¿Mm? Tendremos que haber musicalizado Gastón con Bob Marley de fondo. Y bueno, y después veremos, ¿no?, el sentido de colonial que ha planteado Miguel y el sentido de colonial que ha planteado Facundo, ¿no? Y yo dejo ahí Facundo para después que Lucas exponga si habías pensado, ¿no?, dentro del determinismo geográfico, cómo se enmarca los planteamientos de Ceballos. Bueno, después de estas cuestiones que para repensar, le damos la palabra a Lucas Ramírez, que en un corte temporal queda de 1914 al 2010, va a hablar de las potencialidades y limitaciones en los censos nacionales
para el estudio del espacio urbano en el municipio de Quilmes. Así que, Lucas, con todo Bueno, gusto te escuchamos. ahí ven la pantalla. Sí, Sí. sí. Sí, perfecto, Bueno, Lucas. como decía Fedele, mi ponencia la titulé Potencialidades y limitaciones de los censos nacionales para el estudio del espacio urbano en Quilmes. Y bueno, y tomé un periodo bastante extenso. La presentación la ordené de la siguiente manera. Bueno, en primer lugar, por supuesto, expongo los objetivos de esta ponencia y cuál es la investigación en la que se enmarca. Luego, sobre las fuentes que utilicé, y a partir de ahí presento datos sociodemográficos de Quilmes en este periodo prolongado. Posteriormente, empiezo como a analizar un poco el cruce de variables relacionadas a las características de la población con algunas características de la vivienda y del hábitat en un periodo un poco más corto. Y antes de los comentarios finales, hago mención de algunas, digamos, posibilidades que brindan los tres últimos censos para observar las diferencias intraurbanas. Bueno, entonces, con esta ponencia lo que me propongo es exponer parte de la metodología de mi investigación de doctorado, que bueno, en donde yo en mi tesis lo que intento es observar el cambio a largo plazo desde medio del siglo a la actualidad de barrios que surgieron como loteos populares en Quilmes, ¿no? Durante el periodo de industrialización y cómo estos se fueron transformando luego de que las condiciones histórico-estructurales se hayan modificado a partir de los años 70, ¿no? Como que la idea es observar cómo barrios que surgieron en un momento histórico particular, cómo fue su devenir y también cómo fueron las trayectorias de diferentes generaciones de habitantes, ¿no? Y bueno, entonces con esta ponencia, la idea más que nada presentar bueno, parte de esta metodología y ver qué es lo que permiten los censos y qué datos hay disponibles para cada año. Un poco ya lo dije. Bueno, entonces en cuanto a las fuentes utilizadas, bueno, yo si mi corte temporal en la tesis de doctorado es mediados del siglo XX, a partir de la década del 40, con el proceso de industrialización, también tomo parte del censo del año 14, que como para tener como una mirada sobre, bueno, el Quilmes previo al periodo que a mí en particular me interesa indagar. Y bueno, en cuanto a los datos que están disponibles, podemos distinguir como tres grandes grupos de censos. Obviamente antes del 14 también hay otros dos censos que están los tomos publicados, pero yo no los estuve revisando. Y bueno, entonces hasta el año 60 los datos censales solamente se pueden acceder las tablas ya procesadas, o sea, datos, los cuadros que publicó el INDEC, los cuales están publicados en la página del INDEC, están digitalizados, así que bueno, es como bastante accesible. Y luego, a partir del año 70, uno ya puede hacer como otros análisis un poco más finos porque se puede acceder a los microdatos. Los microdatos, no sé si todos más o menos tienen idea de lo que es, pero sería como acceder a la base de datos en sí, ¿no? Sería como una matriz de datos en donde cada renglón es un individuo o una vivienda o un hogar, dependiendo qué unidad de análisis uno utilice, pero bueno, eso permite hacer cruces a partir de esa base, ¿no? Son datos de un proyecto internacional de la Universidad creo que es de Minnesota, en donde recopilan datos de alrededor del mundo, de censos, y de Argentina en particular, ahí desde el año 70, que el INDEC le proporcionó una muestra de, de la base de datos bueno, para que uno pueda descargar y procesarla. No sé si más o menos se entiende lo que quiere decir. El 70 y el 80
además de tener ya los tomos publicados, como todos los censos, donde uno ya tiene tablas procesadas, uno puede como indagar más en estos datos. Y ya a partir del 91 se tiene acceso a los microdatos completos de los censos, ¿no? Digo completos porque el anterior, bueno, es una muestra, no es que está todo el censo, entonces tiene ciertas limitaciones, donde uno, por ejemplo, no puede observar cuestiones más intraurbanas. Y ya en el 91, bueno, uno puede ya acceder a datos a nivel del radio censal, y entonces permite una visión un poco más compleja del espacio urbano. Y bueno, estos últimos 5 censos se pueden, digamos, realizar cruces de variables mediante diferentes programas como SPSS, Stata o R. Bueno, con respecto al censo del año 14, como de los censos más antiguos, el único que tiene algunos datos que se pueden diferenciar a nivel intraurbano. Como acá vemos, el municipio está dividido en cuarteles, y en ese momento Quilmes era más grande, está también incorporado a lo que actualmente es Berazategui. Acá, ¿ven el cursor? ¿El cursor? ¿O no se ve? Sí. ¿Sí, sí? Bueno, acá actualmente es el límite con Quilmes. Entonces, a partir del censo del 14 podemos observar que obviamente la población estaba concentrada en lo que hoy es el centro de Quilmes, y ya había como también una porción importante de las personas viviendo en lo que es hoy Bernal, y en menor medida en Berazategui, que eso está vinculada con la expansión del ferrocarril. Y bueno, había una proporción bastante importante de extranjeros y extranjeras, ¿no? No llegaba a la mitad de la población, pero un 40 y pico por ciento era extranjera. Entonces, a principios del siglo XX, Quilmes, digamos, tuvo una transformación muy importante a partir de las migraciones eh, europeas, y bueno, fue en un periodo de gran urbanización del partido, donde cambió mucho su perfil de rural a urbano. Es un poco acá se ve, estos son datos más a largo plazo. Por un lado, el crecimiento de la población en términos absolutos, vemos cómo fue creciendo. Acá me voy un poco más atrás del tiempo. Los tomos del año 14 también tienen datos de los censos anteriores, así que permite observar algunos datos generales en cuanto a la población total y ese tipo de cuestiones. Entonces, decía que ya a principios del siglo XX Quilmes creció mucho, y su mayor crecimiento fue a mediados del siglo XX con el proceso de industrialización. Y bueno, llegando hasta hoy en día, hoy en día no, ya en el 2010, ya son datos un poco viejos, casi a 600.000 personas. Por otra parte, se puede ver cómo evolucionó, digamos, de un partido prácticamente rural a uno totalmente urbano en la década del 60, ¿no? Acá vemos como el paso de ser un Quilmes con gran parte de su territorio dedicado a la producción agraria y agropecuaria, y ya a partir de la instalación de industrias, bueno, se urbanizó todo el municipio, y bueno, en 60 toda la población fue clasificada como urbana. Y después, bueno, otra cuestión referido más a lo habitacional, uno puede observar a partir del 47 los censos empiezan a publicar más datos referidos a las viviendas, no solo a la población. Entonces puede reconstruir cómo fue aumentando el porcentaje de hogares propietarios de su vivienda, ¿no? Fue siempre ascendiendo, excepto en el último periodo intercensal, que disminuyó algunos puntos porcentuales. Bueno, por otra parte, otro dato así que podemos reconstruir longitudinalmente es la población extranjera. Bueno, ya como está vinculada a las migraciones europeas, como dije anteriormente, y bueno, y paulatinamente ese porcentaje se fue disminuyendo hasta llegar al 2010, menos del 10% son extranjeros. Y por el otro lado, acá la idea es mostrar un poco cómo a partir de los censos se puede ver el origen de la población extranjera, cómo fueron predominando los de origen europeos, y los de países limítrofes aumentaron, ¿no? Siempre los europeos, desde, bueno,
desde el principio del siglo XX van disminuyendo su cantidad en términos absolutos, y lo contrario pasa con los países limítrofes. En el último periodo intercensal crecieron bastante en términos absolutos, ¿no? Y también relativos en cuanto a la proporción que representa en la población extranjera. Bueno, otra cuestión que permiten los censos a partir del 47 es ver la estructura etaria de la población por partido. O sea, en los censos anteriores también se puede, pero no a nivel de municipio, sino que están publicados a nivel de provincia. Bueno, entonces en Quilmes en el 47 vemos como una población bastante joven, y bueno, también están publicados distinguiendo entre personas urbanas y rurales. Y bueno, obviamente entre géneros, hombres y mujeres. Y bueno, vemos como la población masculina tiene como cierta más predominancia, comparando con mujeres, lo rural, ¿no? Aunque obviamente ya la mayor parte de la población vivía en la ciudad. Y ya, bueno, a partir de los 60 uno puede como construir una pirámide mucho más detallada a partir de quinquenios. En esta está, los datos están publicados por decenios. Entonces, bueno, ya en el 60 se ve como una estructura bastante clásica de una ciudad que recibió como migrantes en un periodo y son sus descendientes, ¿no? Como dos grandes cohortes que sobresalen. Y con el paso del tiempo vemos cómo esa población se va envejeciendo. Bueno, y por otra parte, observamos en qué edades predominaban los extranjeros. Vemos que son personas relativamente jóvenes, y ya en los niños, en los 60, eran la mayoría nacidos en el país. Bueno, a partir del 70 también podemos distinguir los migrantes internos, que son los colores un poco más claritos. Bueno, que también es un porcentaje importante. Y bueno, con estos datos podemos ir viendo cómo fue evolucionando la población en términos de estructura etaria. No sé si se llega a ver cómo se ve ahí. Pero bueno, vamos viendo cómo se va envejeciendo, excepto entre los 70 y los 80 hubo como una cantidad de nacimientos bastante importante. Entonces hubo como un rejuvenecimiento en cierta medida, pero al mismo tiempo que crecían las cohortes más viejas, hasta llegar, bueno, al año 2010, si bien no es una pirámide envejecida como por ahí puede tener la ciudad de Buenos Aires, pero bastante diferente a lo que era en los años 60. Y bueno, vamos viendo en qué cohortes de población son más que nada extranjeros. O sea, actualmente, extranjeros o migrantes internos. O sea, en un pasado, digamos, el proceso de poblamiento de Quilmes estuvo muy ligado a las migraciones, en primer lugar extranjeras y luego a las migraciones internas, y hoy en día esas migraciones se redujeron muchísimo. Entonces como el proceso de poblamiento está mucho más ligado a los movimientos internos dentro del partido y también dentro del área metropolitana. Ya es como una población mucho más nativa, ¿no? Los migrantes, quedan muy pocos migrantes europeos que ya son población envejecida, y el resto son más que nada migrantes limítrofes. En el censo 2010 no permite ver la migración interna. Bueno, entonces, luego de esa presentación de cómo fue la evolución de la estructura demográfica, la idea es, a partir del año 70, que es a partir del año donde uno puede cruzar diferentes variables, observar cómo, por un lado, algunos grupos sociales, como ciertas desigualdades entre diferentes grupos sociales con respecto al acceso a la vivienda y al hábitat. Aunque, bueno, también el análisis que hago tampoco es tan detallado, sino como una forma de observar esas características. Yo tomo las variables relacionadas al tipo de tenencia de vivienda, y después voy a mostrar más adelante sobre algunas características en cuanto al acceso al agua, a las cloacas y al baño. Bueno, entonces en esta tabla están clasificadas la población según el lugar de nacimiento y, bueno, por año, y luego cruzado por propietarios y no propietarios. Entonces, en el año 70 observamos que entre los propietarios hay un 68%, y paulatinamente fue
creciendo, bueno, hasta que entre el 2001 y 2010 hubo una pequeña disminución, ¿no? Entre quienes accedieron a la propiedad de la vivienda. Entonces la idea es observar si en el total es este porcentaje, qué pasa si uno lo observa en grupos sociales determinados vinculados al lugar de nacimiento. En este caso yo tomo los jefes de hogares, el lugar de nacimiento de jefes y jefas de hogares. Entonces observamos que entre los nacidos en Europa ese porcentaje es mucho menor y lo que menor cantidad de familias propietarias son los migrantes de las provincias, de otras provincias, al menos en los años 70, ¿no? Y bueno, con el paso del tiempo observamos que esas desigualdades tienden como a reproducirse, aunque todos al mismo tiempo aumentan el porcentaje de acceso a la propiedad. Entonces ver un poco la asociación entre el lugar de origen y el acceso a la tenencia de la vivienda. Un poco con la idea detrás de que estas corrientes migratorias que llegaron aquí, no me decía, al país en general y al área metropolitana también particularmente, al llegar en momentos históricos diferentes, pudieron acceder a oportunidades también diferentes en cuanto al contexto en el que se insertaron, ¿no? Que bueno, y esas desigualdades se van a poder observar también a largo plazo, aunque sean procesos de un tiempo bastante antiguo de alguna manera. Bueno, también, cruzando la cuestión del lugar de nacimiento, y acá tomé diferentes variables. Acá empiezo del año 80 porque el 70 no permite ver eso con los datos disponibles, y tomo como algunas características que tienen las bases de datos que están disponibles en este programa, en esta universidad que se llama IPUM. Que bueno, las características que yo tomo como algo precario sería sin agua corriente dentro de la vivienda, sin acceso a la red local, sin pisos terminados o sin baño con descarga de agua. Entonces, clasifiqué según si no tiene ninguna de estas características de precariedad, o tiene una, dos, o tres, o cuatro, sigamos. Bien. Entonces, en el 80 solamente el 35% estaba libre de alguna de estas condiciones, y también se repite un poco el mismo patrón que observamos con respecto a la tenencia de la vivienda. Los que mejor número poseen, digamos, van a ser los nacidos en Europa. En peor lugar se encuentran los nacidos en un país limítrofe o Perú, seguidos por los migrantes internos, y bueno, ya el 50% casi son los nacidos en la provincia de Buenos Aires y en la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, con el paso del tiempo hubo una tendencia general de mejorar estos niveles, ¿no? Si vemos, por ejemplo, del 3 o más, el 20% en el 80, y esto va a ir disminuyendo, bueno, excepto en el 91, el 2001, que bueno, todos sabemos que fue una década bastante donde se acrecentaron las desigualdades, y hubo un proceso de expansión de la informalidad, creció un poco también esa precariedad. Pero al mismo tiempo en estos 4 censos se siguen reproduciendo esas desigualdades en cuanto al origen y al acceso a una vivienda de calidad. No sé si los mareo con muchos números, pero espero que se entienda la idea de estas tablas. Pueden responder si quieren. Es raro Se hablar de una entiende. manera. No, queda claro, Lucas. Muy, muy interesante el trabajo. No sé si te queda algo más para No, avanzar. sí. Un poquito más. Ok. ¿Me tomé mucho tiempo? Quedan unos minutos. Bueno, entonces rápido. Entonces, por otro lado, la cuestión de etaria, en cuanto a los grupos de edad, también se intenta observar cómo etarios tienen desigualdades en cuanto al acceso a la propiedad o no. Y entonces clasifiqué a la población en 3 grupos, como adultos jóvenes, digamos, adultos de edad media y la tercera edad. Y bueno, sucede que obviamente los mayores porcentajes, bueno, no sé si es obvio, pero los mayores porcentajes se dan entre la población más envejecida, ¿no? Que también hubo un proceso de, bueno, con el paso del tiempo, un proceso de mayores restricciones al acceso al mercado inmobiliario, entonces como va a tender a perjudicar más que nada a los sectores más jóvenes, ¿no? Que están en una etapa en su ciclo de vida en que están, bueno, buscando la salida del hogar de origen.
y bueno, se observa esas diferencias entre los tres grupos, siendo siempre los más jóvenes los que peores porcentajes tienen en cuanto al acceso a la propiedad. Y bueno, pasa lo mismo, entre el 2001 y 2010 se redujo bastante la cantidad de propietarios, si vemos los jóvenes pasaron del 68 al 60%, siendo que, por ejemplo, los más mayores incluso siguieron aumentando el porcentaje que accedió a la propiedad, ¿no? Ver un poco como estas desigualdades, que a veces uno a veces piensa solamente en la clase social, y bueno, también hay otros factores en cuanto a la clasificación de población que repercute en estas cuestiones. Esto es lo mismo en cuanto al cruce entre edades y las características de la vivienda, y también los jóvenes van a ser los que mayor precariedad tienen, ¿no? Bueno, voy un poco más rápido, pero bueno, un poco se reproduce este patrón de cuanto mayor es el jefe o jefa del hogar, las características de la vivienda tienden a mejorar. Y a mí me pasa que acá tengo un cartelito, no llego a ver el título, que es, acá clasifiqué, no sé si ustedes lo ven acá arriba, es el nivel educativo del jefe o jefa del hogar, como una forma de aproximarnos a la clase social, si bien obviamente no es algo lineal, pero un poco la idea es eso, a partir del nivel educativo, ver el nivel socioeconómico de la población. Y bueno, y a la propiedad, acá pasa algo particular, no es tan lineal como con los otros grupos sociales, porque si observamos, no, entre los de niveles bajos hay un alto porcentaje entre propietarios, y entre los que tienen nivel educativo alto es menor que el promedio, ¿no? Entonces, el nivel educativo y la propiedad el acceso a la propiedad no es algo tan lineal como puede ser, como vamos a ver más adelante, como las condiciones más materiales de la vivienda. Sigo, o si quieren, a ver. Bueno, sí, es un poco la cuestión que mencionaba. Y bueno, acá cruzando el nivel educativo con las características de la vivienda, sí es como una relación mucho más fuerte, la asociación es mayor en cuanto, por ejemplo, vemos que en el 80 al 35% de la población de los hogares en Quilmes vivían en hogares sin carencia de este tipo que acá menciono, pero si uno clasifica por el nivel educativo, los contrastes son mucho mayores, que se mantiene a lo largo del periodo, ¿no? Siempre los que tienen menor nivel educativo van a tender a poseer condiciones materiales de la vivienda mucho más precarias y también de acceso a los servicios. Y bueno, como decía al principio, hablando sobre las fuentes, a partir del censo 91 uno puede indagar más que nada en las diferencias intraurbanas del municipio. Y bueno, yo en particular, en mi tesis estudio 3 barrios, que bueno, son los que están marcados acá, son un barrio más de clase media, uno media baja y uno por ahí de nivel más bajo, que bueno, este es un mapa donde clasifico los radios censales según el nivel educativo de la población, entre alto, bajo, bueno, acá está la clasificación. La idea no es hacer como un análisis muy pormenorizado, sino mostrar las posibilidades, ¿no?, de los censos que permiten en diferentes periodos. Este es un mapa del 2010, y bueno, entonces al ver las diferencias intraurbanas de estos últimos 3 censos, esas pirámides que observábamos al principio se modifican mucho si uno ve diferentes barrios de diferentes niveles socioeconómicos. Este es una población mucho más envejecida, donde hay más población más de origen europeo, que son estos los colores claritos, que es Lourdes. El Jalón es un barrio que se generó en los años 60, estos son datos del 91, y bueno, observamos que su pirámide es como mucho más parecida a esa pirámide que vimos en la década del 60 de Quilmes, porque bueno, está en un proceso en ese momento de surgimiento del barrio con familias jóvenes, entonces uno puede observar las familias llegadas al barrio y sus descendientes, como dos cortes bien marcadas, que bueno, que van a tender a diluirse un poco después, pero sigue esa tendencia hasta el 2010.
Y bueno, y Los Eucaliptus, que es el barrio de menor nivel educativo que yo tomo como caso de estudio, que bueno, tiene una pirámide mucho más envejecida, y bueno, donde la población envejecida, dije, joven quise decir, bueno, donde en estos dos barrios que son más populares, la población de origen europeo prácticamente es inexistente, sino que hay más de origen migrantes internos y limítrofes. Me faltaban la- las referencias, pero bueno, estos colores son los limítrofes y estos los internos, y estos son los nativos de Buenos Aires. Bueno, voy un poco rápido, acá observo también de estos tres barrios cómo fueron modificándose las condiciones de la vivienda. Todos tienden a mejorar con el paso del tiempo, porque bueno, la infraestructura es algo que se produce a largo plazo, y bueno, entonces es como una tendencia bastante general, más que nada en estos barrios que surgieron en la mitad del siglo XX. Y bueno, pero es un poco ver que las desigualdades tienden a persistir en el tiempo, ¿no? Ah, perdón, este que era tipo de vivienda, bueno, me equivoqué y puse dos, ¿no? Si puse los dos mismos cuadros, que no sé cuál quería poner. Bueno, y bueno, un poco la idea de esta ponencia era ver, bueno, qué limitaciones tienen los censos para observar un municipio en particular. Y bueno, por ahí limitaciones más obvias, como hay ciertas comparaciones que no se pueden hacer en diferentes años, ya sea porque las categorías o variables están construidas de formas diferentes, o en un año es por elevada y en otro no. Y por otro lado, en Quilmes en particular, si uno se quiere ir como más atrás en el tiempo, el desprendimiento de Berazategui también cambia un poco algunas cuestiones, más que nada la cantidad de población. Bueno, Berazategui se independizó en el 60, entonces a partir del año 70 los datos son comparables en términos de que es el mismo territorio. Y bueno, por otra parte, como resaltar que, bueno, a partir de los últimos años hay una disponibilidad de datos mucho mayor y más accesibles, porque, bueno, están digitalizados, están al alcance de todos, y bueno, es como abre la posibilidad de explorar datos históricos de municipios que hasta el momento fueron poco investigados o solían ser investigados más como parte del Gran Buenos Aires. Y bueno, con estos datos que están ahora disponibles, uno puede como ver ciertas diferencias más o particularidades de diferentes ciudades, ¿no? O ciudades, incluso también lugares que no hace falta que sean ciudades. Y bueno, y más pensando en los datos en particular, es como la idea fue mostrar cómo algunas desigualdades fueron estructurándose históricamente en función de cómo fueron las corrientes de poblamiento del municipio, y bueno, cómo esa diferenciación social se traslada hasta hoy en día en cuanto a una apropiación desigual del parque habitacional disponible. Bueno, y eso es todo. Bueno, muchas Bueno, gracias, muchas Lucas. gracias. Gracias. Bueno, Gastón, si te parece, damos paso a las preguntas. Yo había dejado ahí pendiente algo para que pensara Facundo. Si les parece, arrancamos por ahí. Sí. Dale, Marcela. Bueno, respondo en relación a lo que estabas planteando del determinismo o la incorporación del determinismo geográfico en el personaje de Ceballos, o en la mirada que tiene Ceballos de la naturaleza. Obviamente que está interpelado por la ciencia moderna. O sea, Ceballos es un hijo de la ciencia moderna, más que nada de la segunda mitad del siglo XIX. Y también en relación a su función dentro del Estado Nacional, y a entender el Estado Nacional como un organismo que trabaja para expandir y defender su propio espacio, y puede expandirse a la rapidez y facilidad que tiene en búsqueda de lo que necesita, sin tener referencia de si existen o no otras sociedades. Es una mirada por ahí que es de época, quizá russelliana, si se quiere, por ahí ustedes saben más de eso. Pero sí, hay
hay una mirada que tiene que ver en la encarnación del Estado Nacional como garante de la expansión, y aquellos que no se incorporan dentro del proyecto nacional quedan por fuera o son eliminados. En este caso, las poblaciones originarias de Pampa y Norpatagonia. Y la búsqueda de esa especie de espacio vital que plantea Rapsel existe en estos personajes, y no solamente con las poblaciones originarias. Tengamos en cuenta que Ceballos también tiene una mirada muy belicosa, muy intransigente con Brasil y con Chile. Chile. Con Chile. Y es una mirada, de hecho, hasta el punto de hasta plantear llevar a una guerra por el territorio. Y en relación a esto también es muy difícil interpretar a Ceballos solamente del determinismo geográfico. Es un personaje hijo de la modernidad que plantea tanto un determinismo geográfico como de lo político, como de la literatura. O sea, es un todo en sí que construye un discurso dentro que tiene que ver mucho del contexto en el cual se está desarrollando. Es un personaje muy rico en ese sentido. O sea, por eso tomé ese personaje para poder problematizar esta construcción del discurso moderno de naturaleza. Pero sí, Marcela, tiene mucho de esto y está interpelado mucho Ceballos en relación al determinismo geográfico de época, al igual que quizá hay, por ejemplo, expedicionarios que se puede ver más claro o más marcado el determinismo geográfico. El tema de Ceballos es que incorpora muchísimas cuestiones del paradigma científico moderno, no solamente el determinismo geográfico, es un animal político en ese sentido. Es una integridad, está interpelado por muchas cosas. Pero sí, tiene mucho de eso. Gracias Facundo. No, por favor. Seguimos entonces con las preguntas. Yo tengo una pregunta para Lucas. Bueno, Lucas, entonces. Aparte de hacer ese extenuante trabajo de doctorado, ¿no? y tener la paciencia que deben tener los geógrafos que se dedican a hacer este tipo de trabajo de doctorando, mi pregunta es la siguiente, pero no es específicamente hacia vos, Lucas. Siempre me lo he planteado, ¿no? Le aprovecho la oportunidad. ¿Qué utilidad ustedes piensan darle cuando vos te gradúes de doctor? ¿Qué piensas hacer con tu trabajo que te ha costado tanto, por decir así? ¿Hacia quién puede ir dirigido tu trabajo? No sé, ¿Quién puede recibirlo? es una duda existencial que tenemos muchos de los que estamos en esto, me parece. Pero bueno, a veces también no siempre la investigación básica, digamos, va a tener en su origen una aplicación tan directa, pero para pensar soluciones a problemas actuales es necesario conocer cómo son las dinámicas que fueron conformando los territorios y cómo estas desigualdades se fueron estructurando históricamente. Y bueno, son herramientas que uno tiene para conocer y tal vez, en primer lugar, para hacer un diagnóstico de las problemáticas. Pero bueno, una investigación doctoral no en sí va a tener como un objetivo de aplicación inmediato, ¿no? Claro, porque la pregunta mía está relacionado a algo que yo no había dicho antes, pero me parece que es interesante, que lo plantea Hall y lo plantean otros autores, y yo te lo recomiendo, es decir, no lo dije porque, bueno, no hubo tiempo. Es decir, lo que nosotros tenemos que hacer cuando hay estos trabajos de índole cuantitativo, aunque no es cuantitativo, pero digo en general, ¿no? Yo sé que hay un problema de segregación socioespacial, que lo marcas muy bien, eso es más de índole cualitativo y es perfecto, pero a mí me parece que la cuestión de la metodología y la cuestión de todo el trabajo que has hecho vos y otros más que he visto más o menos de la misma temática, si eso no se politiza, es decir, si eso no sirve para una politización, no sé para qué. ¿Me explico? Es decir,
todo tipo de investigación como la que vos hiciste, para mí tiene que estar, digamos, aprovechada, entre comillas, digamos, con un fin político. Es decir, que no es un fin partidario, pero un fin político. Tendría que servir, por decir, creo que vos dijiste eso, ¿no? Es decir, tendría que servir, digamos, a la sociedad, porque si no, nos quedamos con un beneplácito personal, que es válido, por supuesto, ¿no? Porque es todo tu trabajo, ¿no? Pero esa pregunta anda pensándola cuando ya vayas terminando. ¿Te falta mucho para terminar el doctorando? No, no. ¿Te falta poco? Bueno, después hay que buscar los canales donde puedas aplicar tu extenuante labor. ¿Me explico? A ver, perdón, Miguel, vos Sí. por ahí lo estás pensando, ¿no? En función de la actual situación de pandemia, a ver Por eso, cómo los datos, ¿no? Y trabajo, trabajo tan minucioso y fundamentalmente, ¿no? Rescato esto que dijo Lucas del tema de comparar los datos, porque esa es la cuestión, ¿no? Que más dificultades trae cuando uno tiene que comparar los datos censales, más en qué se concibe como rural, qué se concibe como urbano también, ¿no? Que te debe haber llevado un tiempo como para definir y optar por determinado tipo de categorización. Por ahí pensarlo desde ese lugar, vos lo planteabas, Miguel. exacto, lo planteo ahí. Y precisamente me viene como, no solamente con eso, el día de mañana, para otra cuestión coyuntural, precisamente. Es decir, para otra problemática coyuntural. Es decir, no podemos entender la investigación, digamos, teórica y empírica, digamos, si no es para, digamos, tener una visión coyuntural. Y te digo eso yo, que yo normalmente tengo una formación más estructural, pero me doy cuenta que también la cuestión de lo estructural tiene su falla, ¿sí? Y a veces lo estructural lo olvida lo coyuntural. Y nosotros somos muy tenientes, por lo menos mi generación y todos los que estudiamos geografía, a ser más estructurales, ¿no? Aunque ya en los últimos años uno fue cambiando esa cuestión. Pero ojalá que tu trabajo, Lucas, sirva precisamente para, digamos, para un servicio social, ¿no? Es decir, que sea un bien social y que no quede, digamos, en la academia pura, por decir así. Y te lo dice alguien que de academia sabe un poquito, ¿no? Y que ha transitado todo ese camino. ¿Eh? Bueno. Ah, y con Bien. respecto a, perdón, un segundito nada más. Fíjate, Facundo, qué interesante lo tuyo, ¿no? Porque yo hice un trabajo de otra órbita, digamos, más o menos parecido, pero la concepción de Esteban Echeverría, es decir, con el matadero y la cautiva. Es decir, donde estamos precisamente, digamos, entendiendo la cuestión política y la cuestión histórica, la cuestión económica, la cuestión social, la cuestión geográfica, como se ve muy bien en la cautiva, ¿no? Por ejemplo. Te digo porque nosotros hicimos, en parte nuestro equipo de investigación inclusive, cuando trabajamos sobre, digamos, la problemática de los estudios culturales, digamos, en América, mejor dicho, cuando trabajamos a Boaventura de Sousa Santos, cuando hablamos de los que están adentro y los que están afuera, ¿no es así? Un poco, y ahí se me ocurrió a mí trabajar sobre Esteban Echeverría, y entonces con la cautiva, bueno, y otra cosita más, yo ahí te vi, pero si la escaparía tu tesis doctoral, pero sería interesante comparar el pensamiento de Ceballos con el pensamiento de eh, Lucio de Mansilla, ¿no? Una excursión a los indios ranqueles. Sí, Sí. tengo otras publicaciones en relación a eso, que tomo Mansilla, Perito Moreno también, pero Sí. bueno, ahora en el marco del proyecto de investigación trabajo con Ceballos, pero he trabajado con Mansilla, con Moreno también, así que Está bien, está bien. de hecho es toda una generación muy rica para Claro. trabajar. Ujú. Bien.
Bueno. Lucas, ¿vos querías agregar algo más a lo que decía Miguel? ¿O te quedaste ahí No sé, lo sentí un pensando? poco, no me gusta el comentario. Porque si uno se pone a pensar así como cuál es el fin práctico de estudiar a Stuart Hall en la práctica coyuntural argentina hoy en día, decís, sí, bueno, no sé, también es como difícil ver esa cuestión, pero bueno, en la universidad a veces la producción de conocimiento no está siempre corriendo por detrás del problema actual, ¿no? Es como un poco también problema de la dinámica académica. Ujú. Sí, y un poco con el replanteo que hacemos desde la visión, distintas visiones geográficas, ¿no? Es decir, cómo nos estamos replanteando las distintas categorías y la diferente mirada, desde lo que planteó Facundo a lo que podemos problematizar hoy, ¿no? Entonces, vamos por ese camino. ¿Cuánto te falta mucho, Lucas? Decías que no, para No, estoy en mi último año ya de la beca, eh, tu último año. así que este año sí o sí Bien, a entregar la tesis. bien. Si me permiten, yo quería agregar a esta discusión el hecho de que me parece valioso el aporte en clave histórica o en clave de hacer visibles determinados patrones históricos de ocupación desigual del espacio en términos de incorporar esa dimensión de desigualdad a la generación de nuevas políticas urbanas, en este caso en clave específicamente habitacional, ¿no? Entonces, auguro, Lucas, para tu trabajo seguramente que va a echar luz sobre esto y si bien no es la propuesta de una política habitacional concreta, me parece que puede ser un insumo muy valioso para repensar desde una perspectiva crítica las políticas habitacionales históricas y cómo proyectarlas hacia el futuro, ¿no? Entonces, en ese sentido me parece que es un aporte muy valioso, como todos los trabajos que hemos tenido oportunidad de hoy de compartir en este eje, en esta mesa, que creo que tienen en común dos cosas, ¿no? Por un lado, rescato lo importante y lo valioso de tener una mirada histórica para tratar de comprender los problemas epistemológicos, teóricos y metodológicos de la geografía contemporánea, ¿no? Los tres trabajos, cada uno con sus particularidades, han tenido como un énfasis en esta mirada histórica, en retrospectiva, para entender problemas actuales. Y eso me parece muy, muy destacable. Y lo otro que quería señalar, que también me parece que tienen en común como algo muy positivo los tres trabajos, es el nivel de rigurosidad en el trabajo de las fuentes, ¿no? Cómo se recupera ese, bueno, ahí como el profe Miguel señalaba de Lucas, ¿no? Esa cuestión tan de detalle, exhaustiva, decía Miguel, del trabajo con las fuentes, que se ve también en el trabajo de Facundo y en el trabajo que han presentado los profes Marcela, Miguel y Nahuel. Creo que eso también es un aspecto a destacar de estos tres trabajos. Y me quedé con algunas dudas puntuales que no sé si tenemos tiempo, algún minutito más para trasladarles. Marcela, vos me dirás si nos quedan Sí, algunos minutos. y porque teóricamente tenemos hasta las 19. ¿Es así, Gastón? Si no... Sí, el bloque estaba pensado como de 2 horas por si se extendía el debate. Nada, yo tengo dos consultas puntuales para Miguel y para Lucas, que si quieren compartir para profundizar algún detalle. En el caso de Lucas, respecto a cómo lograste hacer el cruce a nivel metodológico entre las unidades de análisis de radio censal y lo que a vos te interesa a nivel de problema de investigación, que son los loteos populares, ¿no? ¿Cómo trabajaste esa vinculación?
Y en el caso del trabajo de Miguel y Marcela y Nahuel, las dos Marcelas, perdón, me pareció muy interesante el concepto de contextualismo radical. Miguel, no sé si quisieras profundizar algunas líneas al respecto, dado que estas instancias son siempre instancias para seguir aprendiendo, así que por mi parte me gustaría escuchar un poquito más acerca de eso. Bueno, te respondo yo. La idea del contextualismo radical, digamos, tiene mucho que ver con el paradigma radical de Grossberg, que lo nombré yo, tiene mucho que ver con el materialismo cultural, tiene mucho que ver con el problema de la identidad cultural. Es decir, yo pienso, lo estoy pensando en estos momentos a raíz de tu pregunta, yo pienso que son aristas. Fíjate vos que yo no he hecho, como tampoco lo hizo Hall, es decir, no he hecho mención a lo económico, porque Hall, por ejemplo, en líneas generales, era un no enemigo, pero digamos, no era, digamos, partidario de entender los contextos radicales desde un mecanicismo marxista, por ejemplo, economicista marxista. Eso Hall no lo entiende así. Es decir, Hall lo que entiende, porque entiende que es un pensamiento cerrado, y el mecanicismo marxista economicista, que es un pensamiento cerrado. Y Hall lo que pretende es un contextualismo radical abierto. Me parece que ahí está la gran diferencia. Y yo pienso, porque todavía lo estamos estudiando, que toda la idea de estos grupos de culturalistas, que en líneas generales son antropólogos, pero también hay geógrafos culturalistas, ¿no? Todas estas líneas, en estas líneas subyace, digamos, el problema de la identidad cultural y el entrecruzamiento entre las etnias, entre el género, que no es una cuestión fácil tampoco, ¿no?, de analizar. Pero el contextualismo radical en la visión de Hall es ese. No es un contextualismo radical tipo Harvey, por ejemplo. Pueden estar en la misma dimensión de análisis, pero no. Pero ideológica y epistemológicamente no. Bien, perfecto. Por eso me pareció tan interesante, justamente como contraposición a lo que por ahí nos suele ser más afín a los geógrafos, por lo menos formados en nuestra Facultad de Humanidades. Me pareció que justamente iba como una línea, una vereda muy diferente, y por eso creo que es una referencia muy interesante para seguir indagando. Bueno, gracias. Bien, bueno, y Lucas, no sé si querés contestar a la pregunta o te la reitero. Sobre los radios y cómo trabajé el tema de la noche, me has dicho, ¿no? O sea, yo Sí. hice un trabajo a partir de los planos de aprobación de geodesia de la provincia y mapeé, bueno, qué áreas se lotearon en ese periodo, y bueno, después le asigné a cada radio si era parte de un loteo producido en esa época o no. Y bueno, y en particular, como decía, solamente puedo acceder a datos de los barrios en particular desde el 91 hasta el 2010. Y entonces los datos anteriores de los censos es para ver más que nada un panorama general del municipio. Y bueno, algunas estrategias, por ahí uno puede acceder a ciertas características de estos barrios, cruzando, por ejemplo, uno ya sabe que fueron barrios poblados por migrantes internos, entonces uno puede cruzar a partir de ahí como una forma de inferir, pero no va a ser lo preciso. Bueno, y por otra parte se hizo encuestas biográficas en los 3 barrios, entonces tenemos información retrospectiva de esas personas, ¿no? Que bueno, tienes un montón de limitaciones, pero podemos ver algunas características de décadas anteriores, ¿no? Bien, o sea que con ciertas restricciones de fuentes, pero se logró hacer un trabajo de triangulación entre los loteos a nivel georreferenciado, y me imagino con información cualitativa complementaria a través de estas entrevistas. Sí, entrevistas y encuestas. Y encuestas. Perfecto. Bueno, muchas gracias a ambos por las respuestas. Bueno, gracias. Nos tenemos que ir ya. Bueno, no sé si hay algún otro comentario o pregunta. ¿Puedo, profe? Sí.
¿Sí? Bueno, una observación y una pregunta. El estudio de Lucas me pareció muy interesante en el sentido de que por ahí en el interior, yo soy de una ciudad del interior de la provincia de Buenos Aires, son muy escasos ese tipo de estudios. Tal vez en las grandes ciudades pueden parecer más habituales, entonces por ahí podría replicarse ese tipo de análisis en otros espacios donde muchas veces las realidades son naturalizadas y se crean imaginarios e identidades culturales que no se problematizan. Y en ese sentido me parece que sí hay una vinculación entre esas metodologías cuantitativas y los estudios cualitativos que se mencionan desde el caso de los estudios culturales. Por ahí habría algún tipo de conexión. Y le quería preguntar a Facundo Iglesias, él mencionó la importancia del abordaje desde la ecología política. Si podría mencionar algún autor que haya utilizado en su trabajo. Gracias. Bien, sí, mayormente en línea con, si bien hay autores que trabajan la ecología política, yo mayormente me centro en la ecología política latinoamericana, que en sí es una corriente que todavía está en desarrollo. Mayormente utilicé, los autores que más utilizo por ahí son Alimonda, Héctor Alimonda y Ferguson. Son autores que han tocado en cierto punto estas problemáticas. De hecho, han trabajado con la idea de la conquista del desierto como una segunda conquista en el contexto latinoamericano, y lo intentan trabajar en esa línea, incorporando la ecología e incorporando la naturaleza como problema central dentro de este conflicto o dentro de estos procesos sociohistóricos, retomándolos y revisionándolos más que nada, en términos críticos. Pero esos dos autores quizás son, obviamente, bien, o sea, son autores que también vienen por ahí bueno, por ahí el profesor Silva los conoce más, pero vienen o que han leído autores de coloniales como Viñolo, o sea, vienen por esa línea y van incorporando dentro de esa praxis crítica a la naturaleza y la ecología dentro de estos procesos que por ahí no es muy vista o no se ha problematizado desde ahí estos conflictos. No sé si respondí tu pregunta. Sí, gracias. En un momento yo coleccionaba unas revistas que tenían como título Ecología Política, y puede ser que el director fuera Alimonda, si las conoce. Y seguramente puede haber sido. No hay muchos autores que hayan trabajado estas problemáticas desde Latinoamérica en sí, desde el punto de vista ambiental y ecológico. Hay trabajos de coloniales, sí, hay muchos, pero por ahí desde el punto de vista ecológico y ambiental y la incorporación de la naturaleza dentro de estos conflictos está en construcción. La corriente latinoamericana está en construcción. Gracias. Muchas gracias. Bueno, gracias Analía, gracias Facundo. No sé si hay otra pregunta o comentario. Simplemente agrego comentarios. Es que tampoco quiero preguntar nada ni molestar a nadie. Me pareció muy interesante el trabajo de Facundo. Me gustó mucho el discurso y cómo este personaje influenció bastante la época de la campaña del desierto. Es que la verdad no tengo nada que decir, pero me copó muchísimo el trabajo. Es que con respecto al segundo trabajo, con el trabajo de Stuart Hall, me gustó muchísimo en cómo resumir las ideas y los conceptos principales del libro, y la verdad me dejaron con ganas de leerlo incluso. Y nada, hubiese estado piola un podcast para acompañar las ideas, así se entiende un poco mejor, pero bastante bien la explicación de Silva.
Y por último, para Lucas, simplemente decir que le vaya bien con esto. Me pareció muy bueno el análisis de Quilmes y que le vaya bien este último año, sobre todo. Muchas gracias. Gracias. Bien, gracias Teo por el comentario. ¿Alguien más? Una pregunta cortita para el profesor Silva, que me quedó picando algo y le quería preguntar, teniendo en cuenta obviamente el incipiente acercamiento que tengo con Stuart Hall, quería preguntarle, teniendo en cuenta que él estudia la codificación y codificación de los mensajes, de los productos mediáticos en este contexto de lo que él denomina área de lucha cultural mayormente. Quería saber cómo entiende él, si tiene alguna opinión, o si tiene alguna opinión de lo que plantea Hall en este contexto de pandemia, en esta lucha cultural de la que habla él. Bueno, no esperaba esa pregunta, pero a mí me parece que si fuera Stuart Hall, analizaría, digamos, el accionar político, los intereses ocultos, la forma de transferencia de los medios de comunicación con respecto a la pandemia, a qué sectores sociales o cómo los sectores sociales reciben la comunicación. Yo pienso que andaría mucho ahí por la comunicación a nivel de la cultura, entendiendo, digamos, un camino comunicacional, por decir así, y cómo se recibe por distintas clases sociales, por ejemplo, porque él es muy de trabajar esas dos cuestiones, ¿no? La cultura y también las clases sociales, no las separa. Entonces yo me pongo en la mente de él, y a raíz de tu entrevista pregunta, a raíz de tu entrevista pregunta, yo pienso que él pensaría en esos términos, ¿no? Tomaría la pandemia, perdón, los medios de comunicación, cómo están influyendo en los sectores populares, en los sectores medios, en los sectores altos de la sociedad, y bueno, y a lo mejor por ahí las respuestas que se pueden dar con respecto a la pandemia, las construcciones culturales que hay con respecto a la salud, por ahí también podría ser ahí una beta de análisis. Y yo te digo, Facundo, que hay un autor que nosotros lo estudiamos nosotros cuando estábamos en la facultad, que se llama Maximilian Sorre, es decir, que trabajó todo lo que es geografía médica. E inclusive hay un geógrafo que es un amigo mío de la Universidad de San Juan, Jorge Pickenheim, que él trabajó sobre geografía de la salud. Y es algo que los geógrafos no le dieron una gran importancia y habría que ver cómo Pickenheim trabajó el problema de geografía de la salud y cómo lo trabajó Max Sorre allá por la década de los 40 del siglo XX, no sé si. Vos tenés un libro, Los fundamentos biológicos de la geografía humana, y ahí te trabajan los problemas de las pandemias, las epidemias. Es muy interesante, un autor de la escuela francesa, ¿no? De la escuela de Vidal, un discípulo lejano vidaliano. Pero yo te digo que Hall, vuelvo nuevamente y creo que es así, ¿no? Hall pensaría, o yo lo pensaría, yo me pongo en la piel de Stuart Hall, en la cabeza de Stuart Hall, lo pensaría en esos medios, ¿no? Cómo estudiar, cómo la comunicación es recibida a través de los distintos medios y por los distintos sectores de la sociedad. Para mí eso sería una entrada, por decir así, para entender coyunturalmente el problema de la pandemia. Diría, bueno, cuando termine Miguel. Ya está. Con la pregunta de Facundo, ¿no? Que estaba escuchando, digo, se me ocurrió porque sobre el tema de la pandemia, como es algo, lo estamos atravesando, ¿no? Es como que todos estamos repensando y creo que hay pocas cosas escritas en algo que estamos atravesando aún. Lo único que, bueno, he leído un trabajo de Boaventura de Sousa, ¿no? Que está trabajando sobre, se llama La cruel pedagogía del virus, ¿no? Donde precisamente un poco, ¿no? Está planteando esto que decía Facundo, ¿no? Es un trabajo muy incipiente, es algo que él hizo el año pasado, ¿no? Pero digo, como que se está repensando toda esta cuestión, ¿no? Y cómo influye también en los distintos sectores sociales, ¿no? Porque se planteaba eso, en un trabajito muy corto, ¿no? Pero recordé eso, justamente ante la pregunta de Facundo, porque bueno, él está vivo y está respondiendo, ¿no? Por ahí otros que ya no están, uno tiene que
imagina, ¿no?, cómo responderían ante eso. Pero sí, seguramente son todas cuestiones que habrá que repensar y a lo mejor en otros encuentros ya tenemos algún tipo de respuestas más claras, ¿no?, de cómo se va desarrollando este tema de la pandemia y cómo cambió muchas estructuras, porque yo creo que es eso, ¿no? Creo que se están desestructurando muchas cosas y hay nuevas formas y nuevas territorialidades que también van a surgir a partir de esto, ¿no?, que nos está cruzando. Creo que es el replanteo. ¿Me escuchan? Sí. Sí, sí. Porque me quedé sin pantalla, no sé qué problema. No, te vemos, te vemos. Ustedes me ven, pero yo no. Bueno, Harvey también. Claro, ¿no? también. En la línea sí. que vos estás Sí, también. Sí. Bueno, Hay hace algunos que están referencia, ¿no?, empezando a cuestionar algunas de estas cosas que nos están pasando, ¿no? Se ha escrito poco, fíjate, bueno, a todos nos está pasando, porque lo estamos atravesando, ¿no? Bien, bueno, Marcela, si no hay más comentarios, si te parece bien, podemos ir dando cierre a este eje 1. Sí, sí. Bien, y nos llevamos varias cosas para pensar y sobre todo, bueno, valorar el trabajo que cada uno está haciendo desde su lugar, con mucho esfuerzo y lo mejor como para continuar y para seguir transitando cada uno su camino. Eso es como mis palabras de cierre. Bueno, gracias. Hasta la próxima. Bueno, muchas gracias a todos y hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao.